salvadores, Jesús el Señor, un grande salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Un grande salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado limpió, me guarda y sostiene, feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, su gozo sin par plenitud. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Señor, es en la roca que queremos estar afirmados, es sobre la roca que nuestra vida quiere permanecer. Es contigo, Señor, que queremos vivir todos los días para tener siempre el agua de vida en este desierto que vivimos. No queremos más continuar teniendo sed como la samaritana, que por su sed vivía inmoralmente y vivía a su manera, hasta que encontró
la roca de los siglos y ella no volvió a tener sed de otras cosas. Porque tú eres la fuente de vida, Señor. Oh, que este día tú puedas tocar nuestros corazones y hacernos ver, Señor, cuánto necesitamos estar ahí todos los días al lado de esa fuente para beber de esas aguas eternas que saltan para vida eterna, Señor, y que nosotros podamos ser de honra y de gloria para ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestro tema es Dios está con nosotros, nuestro tema principal, y estamos viendo ahora, creo que nuestra tercera parte, y esta tercera parte la llamaremos La roca herida. Ese es el título de la tercera parte de Dios está con nosotros, la roca herida. Para eso vamos a leer juntos en Éxodo capítulo 17, acompañando la trayectoria, las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, del verso 1 al verso número 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esta es la pregunta clave. Clave en el sentido que revela la condición del corazón del pueblo, y que puede también, en determinados momentos de nuestra vida, a pesar de que creemos en el Señor, en tal vez no decirlo directamente, o tal vez decirlo en un momento de desespero, o pensarlo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando todo va bien, cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, cuando hay paz, pues decimos: oh sí, el Señor está con nosotros. Pero cuando las circunstancias son contrarias, cuando el viento es contrario, cuando la situación financiera está apretada, también nosotros tenemos que aprender a decir: el Señor está con nosotros, Emmanuel. Recuerden que uno de los nombres del Señor, de los principales que hablan sobre el Mesías haciéndose carne, es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no importa si lo sentimos, no importa si no lo vemos, no importa si las circunstancias parecieran que estamos solos, no interesa. Primero, Dios es invisible. Segundo, nosotros no tenemos por qué tener el derecho de poder verlo para que estemos tranquilos. No, nosotros vivimos por fe y no por vista.
O sea, no son nuestros ojos naturales los que nos deben guiar en el camino por el cual transitamos en esta tierra, sino deben ser los ojos espirituales, que son los ojos de la fe. Bueno, esta experiencia en el capítulo 17 de Éxodo es la segunda vez que el pueblo de Israel no encuentra agua en el desierto. La primera la encontramos después de que salieron o cruzaron el Mar Rojo, descansaron un tiempo, caminaron unos 3 días y llegaron a Mara. No se podía beber agua ahí, ¿verdad? Entonces eran 3 días sin agua y sí hubo murmuración y en fin. Y esta es la segunda que encontramos en la cual el pueblo de Israel está quejándose. Ahora, algo que necesitamos tener bien claro y que está aquí registrado en la Escritura es que no importa dónde andemos, no importa para dónde seamos guiados, Dios es el que dirige nuestros pasos. Él dice aquí en el verso número 1 que leímos, en la mitad del versículo dice, partió Israel del desierto de Sin por sus jornadas. Eso quiere decir ese periodo o esos periodos de tiempo que pasaban caminando y se estacionaban, o sea, reposaban, encontraban un lugar donde descansar. Eso es una jornada de un lugar para otro. Y ellos dice que partieron del desierto de Sin por sus jornadas, pongan atención, conforme al mandamiento de Jehová. O sea, no únicamente salieron por la orden ya que había que salir, porque sabemos que él iba delante de ellos, dice, buscándoles reposo. Entonces era él el que decidía en qué lugar específico debían quedarse. Eso significaba que también él estaba consciente de las circunstancias y de las condiciones del ambiente. En otras palabras, él ya sabía que allí, para los ojos del pueblo, no había agua. Otra vez, es importante que nosotros no pongamos nuestro corazón en lo que nuestros ojos ven, porque aquel que pone sus ojos en las cosas naturales va a perder el foco principal, que es ver lo que Dios mira, porque Él mira lo que está ahí disponible, pero en abundancia. Nosotros solo vemos lo que está delante de nosotros en escasez. Somos muy escasos. Nuestro corazón es muy limitado, ¿sí? Como somos seres finitos, también nuestra visión es finita, es corta. Y no tenemos la capacidad de percibir, de usar ese sexto sentido que se llama fe, que es la confianza plena en nuestro Dios, que a donde Él nos está llevando, Él nos va a proveer comida, Él nos va a proveer vestido, Él nos va a proveer morada y nos va también a proveer su bendición. Por eso es que nosotros necesitamos vivir de tal manera que no ignoremos que está su presencia con nosotros. A veces podemos ignorarla, como mencionábamos al principio, porque estamos enojados, porque estamos estresados, estamos nerviosos y decimos, no, pero ¿será que el Señor va a estar aquí? Yo no sé si Él está conmigo. Esos tal vez podemos llamar las expresiones de nerviosismo, expresiones de estrés, de estar tensos, de vivir en ansiedad debido al amor que nos tenemos a sí mismos, de perder la vida. Pero nosotros estamos en las manos del Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y ¿saben una cosa? Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios no lo ignora. No lo ignora. Pero siempre Él está esperando cuál va a ser nuestra reacción. Y la reacción que Dios espera de nosotros es una reacción de calma, tranquilidad, sosiego, paz.
Si en medio de la angustia, si en medio del grito, si en medio de la desesperación, si en medio de la muerte, nosotros también comenzamos a quebrarnos los dedos, a comernos las uñas, a llorar amargamente, nos turbamos. Nuestra mente se entupe, no sabemos ya pensar correctamente. Entonces, aunque sigamos siendo humanos como somos 100% y lloremos y derramemos lágrimas, pero tenemos que tener el equilibrio de tener calma. Calma. Y para eso tenemos que aprender a respirar. ¿Saben ustedes que el estrés viola nuestra propia seguridad? O sea que somos nosotros hasta cierto punto que debilitamos nuestra seguridad. Y estoy hablando nuestra seguridad también de salud. O sea, a través del estrés podemos llegar a un estado de enfermedad debido al nerviosismo. Pues lo que estamos diciendo, el estrés viola nuestro estado o invade nuestro estado de seguridad. Entra a nuestra privacidad. Por eso la calma va a hacer con que nosotros tengamos un cerco alrededor que nos proteja. Entonces, Dios quiere que nosotros no perdamos la oportunidad de verlo, aún en el momento más crítico, de verlo y de disfrutar su comunión, de disfrutar su provisión, aunque a veces sea poca. No todo el tiempo vamos a tener abundancia. El apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir en escasez. ¿Por qué? Porque para él no era importante una indicación o una evidencia que Dios estaba con él si él era rico solamente. No. Una evidencia de que Dios está con nosotros es que vivimos en paz y con gozo y con gratitud, aunque no tengamos nada. Por tanto, vivamos en esa comunión amorosa con el Señor. Ahora, no confundamos la postura pasiva y negligente. No estamos hablando de quedarnos con los brazos cruzados. No, yo me imagino que ellos llegaron a aquel lugar y comenzaron a buscar agua. Tal vez hasta cavaron, hicieron esto, hicieron lo otro. Y tal vez había hasta un oasis ahí ya seco. Y ellos cavaron, pero no encontraron agua. Tal vez un poco de lodo. Y eso no era suficiente para toda la congregación y el ganado y todo. Eso fue lo que comenzó a desesperarlos y a perder el control de sí mismos, al grado de reclamarle a Moisés y a pensar que Dios no estaba con ellos. Pero así somos nosotros también. Cuando estamos en momentos difíciles, comenzamos a dudar de que el Señor pueda bendecirnos aún en el momento más crítico de nuestra vida. Pero Él sí quiere hacerlo, y Él lo hace si nosotros aprendemos a confiar en Él. La calma, la tranquilidad es ausencia de agitación. Ausencia, no agitación. La calma es ausencia de nervios. No vamos a estarnos tronando los dedos. No, muchos lo hacen a veces por hábito, pero las gentes a veces cuando están nerviosas se están tronando los dedos sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque están agitados, están estresados. Y eso va a afectar nuestro actuar, va a afectar nuestra reacción. Y el Señor quiere que aprendamos a tener calma, porque la calma lo que transmite al Señor es nuestra confianza. Vean ustedes lo que nosotros podemos transmitir al Señor cuando tenemos calma en los momentos difíciles. Primero, le indicamos que confiamos en Él. ¿Entiende? Le estamos indicando, diciendo al Señor, no importa lo que suceda, yo confío en ti. No importa, Señor, lo que venga, yo estoy reposando en ti. De hecho, vale la pena en este momento mencionar cuál es el significado hebreo de la palabra Refidim, el lugar donde ellos llegaron. Y la palabra Refidim quiere decir lugares de reposo. Y ustedes pueden ver entonces desde el principio que el Señor revela que ellos se movían en sus jornadas conforme al mandamiento del Señor. No únicamente salgan, no, también aquí se quedan.
Y cuando él dijo, se quedan aquí en Refidín, lo que él estaba diciéndoles es, miren, descansen, reposen, pero tenemos sed, Señor. Y yo lo sé. Como el Señor les dijo, miren, no se afanen por estas cosas, ni por comida, ni por bebida, ni por dónde morar, porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de esas cosas. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. No solo las necesidades diarias, cuando estamos bien, en un momento bien difícil, Él lo sabe más todavía, pero es ahí donde nosotros necesitamos tener calma. Entonces, cuando se sientan presionados, cuando sientan que el estrés está violando su protección, en ese momento tienen que parar, tienen que calmarse y aprendan a respirar. No estoy hablando de un momento de meditación trascendental, no. Pero la respiración física sí ayuda. Porque cuando respiramos, porque a veces nosotros respiramos, la respiración es un movimiento involuntario. Lo hacemos porque nuestra vida depende de eso, entonces no nos damos cuenta, pero muchas personas no sabemos respirar. Y solo respiramos tal vez un 20%, 30%, 40% de oxígeno. Eso no es respirar bien. Aprender a respirar es... Cuando los médicos nos van a examinar los pulmones, lo que hacen es eso, exhale, inspire, reténgalo, sáquelo. Así tenemos que aprender a respirar. Y cuando esa respiración entra a los pulmones, eso también va al cerebro y eso nos va a ayudar a pensar mejor. Nos va hasta quitar los dolores de cabeza, la tensión. Es que tengo dolor de cabeza y aquí está en la tensión. Eso se desaparece cuando tenemos calma. Cuando el Señor, recuerden la orden del Señor, no, dice, viváis ansiosos. Por nada, pero no hay agua, por nada. No soy yo, dice el Señor, no es la vida más que el vestido. Esa comparación es cierto, no importa que no tenga vestido con tal de estar vivo. Y no es más importante Dios que yo. Entonces lo más importante no es que yo no tenga ahora comida o bebida, sino que el Señor esté conmigo porque Él es el proveedor de todas las cosas y Él va a proveerme. Entonces, el mensaje que transmitimos es confianza. Otro mensaje que transmitimos es que no dependemos de las circunstancias que están delante de nuestros ojos, ni de nuestro estado de ánimo. Porque muchas veces el humor que tenemos, muchas veces el estado de ánimo que tenemos, que en la mayoría de las ocasiones es porque fuimos presionados por alguna cosa, algunas palabras, falta de algo, problemas, que no se pueden pagar ciertas cuentas y estoy un poco alterado. Todo eso afecta también mi estado de ánimo. Estamos un poco tristes, estamos enojados o estamos con rencor y nos quejamos, así es la vida del ser humano. Pero cuando yo quedo en calma, con tranquilidad, con ausencia de nervios, tal vez comienzo con cierta ausencia, pero de ahí comienzo a tranquilizarme, hasta que vamos a estar tranquilos, vamos a esperar en el Señor. No es una pasividad negligente, no, es una espera inteligente, es una espera necesaria, es una espera que va a darnos bendición y vida. También le mandamos el mensaje al Señor que sabemos que Él va a intervenir en el tiempo oportuno, porque todas las cosas son hermosas en el tiempo del Señor. Por tanto, la tranquilidad es una virtud que todos necesitamos, principalmente cuando sentimos que nuestra vida está en peligro y también cuando perdemos simplemente el dominio de cualquier situación. Es lo que sucede, cuando vemos que las cosas están huyendo de nuestro control, cuando nosotros no podemos detenerlo. Pagar una deuda, por ejemplo, de unos 20 quetzales no hay problema, pero pagar una deuda de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 quetzales, ¿a quién no le va a afligir? Solo aquellos que no pagan deudas, ¿verdad? Pero los que pagan, los que son honestos delante del Señor, sí, ciertamente los va a afligir. Pero si ha
la honestidad en el corazón, de alguna manera el Señor va a proveernos para nosotros ser responsables con nuestros compromisos. Por tanto, respiremos. ¿Saben ustedes cuál es el origen de la palabra calma? Calma, el origen de la palabra no tiene nada que ver con tranquilidad o reposo. Bueno, sí tiene el sentido de eso ahora, pero hace muchos años esa palabra calma se utilizaba para el calor del día, el calor, principalmente en el mar. El mar está calmo, eso quiere decir sin viento. Y si no tiene viento, ahí está la cosa así con un calor terrible, el sol cayendo. Y esa calma es sofocante. Esa es la calma, el origen de la palabra calma. Pero llegó a utilizarse como sinónimo de tranquilidad, porque también nosotros tenemos que aprender a no dejarnos mover por los vientos ni por las ondas, sino tener calma en nuestro corazón. De hecho, no sé si ustedes saben que nosotros tenemos en el oído un canal que se llaman los canales semicirculares, y en ese oído ahí hay un fluido, un poco de líquido, y eso nos da cierto equilibrio. Cuando hay descontrol en eso, perdemos el equilibrio. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener calma interna para mantener un equilibrio emocional. Manteniendo entonces la calma, controlamos la ansiedad. Manteniendo la calma, hacemos bien al alma. ¿Se dan cuenta ustedes? Calma, alma. Alma mía, cálmate. Alma mía, tranquilízate. Espera en el Señor. Porque muchas veces estamos ardiendo de calor, sofocándonos por la ansiedad, por el desespero. Y hay muchos que se desesperan en la calma. Ay, no, es que yo no puedo quedarme quieto. Yo no puedo quedarme sin hacer nada. No, pero hay un momento cuando tenemos que aprender a confiar en lo que el Señor va a hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. Porque recuerden, somos personas limitadas. Entonces el mensaje divino estaba implícito desde el principio. Calma, refidim, lugares de descanso. Se ha dicho, y creo que es un hecho, que después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Y es cierto, después de una gran tempestad donde los vientos estaban muy fuertes, donde se levantaron tal vez tornados y las hojas y el polvo y todo era un caos, después de que pasó, todo tranquilo, las hojas en el suelo, todos los arbolitos ya otra vez regresando a su orden, en fin, todo entra en la calma. Pero esa esperanza que después de la tormenta viene la calma, esa esperanza no nos ayuda mucho si estamos en medio de la tempestad. Bueno, pues dice, no, pues ya va a venir la calma, pero no, la calma tenemos que mantenerla también en medio de la tempestad. O sea, es un hecho que después de la tempestad viene la calma, está bien, pero en nosotros, en medio de tu tempestad, en medio de tus problemas, necesitamos mantener la calma. La tranquilidad nos ayuda a pasar bien. Nos permite ver cosas que en la ansiedad están escondidas. O sea, cuando estamos en ansiedad y en inquietud, estamos ciegos. No podemos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Dice la Escritura en el Salmo 46 y verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo buscaron conmigo? 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Ahí hay una palabra hebraica que es utilizada como parte de las pautas musicales,
Y lo que daba a entender a los músicos que tocaban los instrumentos es que había una pausa como para meditación. Selah. Cada vez que ustedes encuentren en el libro de los Salmos al final de la frase o del versículo la palabra Selah, eso quiere decir descanso, reposo, meditación. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos de meditar con lo que aquí dice. Oiga lo que dice el Salmo 46, verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Qué es eso? Emanuel. Vea lo que dice en el verso 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y por último, dice en el verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle a nuestra alma. El Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, vamos a tener calma. Vamos a confiar porque el Todopoderoso está tomando control de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros confiamos y nos tranquilizamos y aguantamos un poquito la sed, como sucedió con el pueblo de Israel, vamos a permitirle al Señor que Él intervenga. Y cuando Dios interviene, las cosas cambian inmediatamente. Ahora, una de las características más tristes probablemente del pueblo de Israel en el desierto es que vivieron quejándose casi todo el tiempo. Quejándose y quejándose y quejándose. Y nosotros podemos decir, pero qué pueblo más quejumbroso, ¿eh? No, pero nosotros somos iguales. Iguales. Y no estamos en el desierto. Estamos en nuestra casa. Estamos en nuestra cama. Estamos en el sofá tranquilos, tal vez descansando, pero molestos. No, ¿cómo? Quiere decir que nosotros, en el caso del pueblo de Israel, si a nosotros nos hubiera tocado vivir en el desierto, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Imagínense. Por eso es que nosotros no debemos criticar, porque probablemente sería peor nuestra reacción. Entonces, en medio de nuestras propias circunstancias, aprendamos a tener tranquilidad, porque cuando tenemos tranquilidad, permitimos la intervención divina. No vivamos quejándonos todo el tiempo. Eso no es agradable delante del Señor, porque Él está en medio de nosotros. Y como Él está en medio de nosotros, Él ve y Él oye nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, los mira, y eso puede entristecer el corazón del Señor. Ahora, otro punto importante que debemos tratar aquí este día, cuando nosotros vamos a comenzar cada día de nuestra vida, entremos a nuestra faena diaria y al entrar vamos a enfrentar muchos problemas, pero muchos problemas. Tal vez pocos, pero siempre habrán problemas en el día. Mas a través de los problemas, a través de los obstáculos y las circunstancias difíciles, Dios está probando nuestra fe. Él está probando nuestra confianza en Él. Él quiere saber si nosotros confiamos que su plan funciona. Por eso es que no podemos perder la calma. En medio del desespero, acudamos a la persona indicada, al propio Señor. Miren lo que sucedió aquí cuando ellos estaban en el desespero. Dice que vinieron aquí, encontramos en el verso número 2, y altercó el pueblo con Moisés. ¿Quién tenía la culpa de estar ahí? Moisés, o si no Aarón, o si no quién, alguien más tenía la culpa porque estaban ahí. No tenemos que altercar, pelear con otros, ni con nuestros líderes, ni con la esposa o el pastor o los hijos porque tuvieron la culpa porque algo sucedió. No debemos de vivir altercando de esa manera. Tenemos que ver al Señor en cada situación de la vida y tener calma y obviamente aprender y solucionar y redireccionar muchas veces las decisiones o el camino que hemos tomado. Pero invoquemos a quien debemos invocar. El momento no era reclamarle a Moisés, el momento era levantar las manos con toda la calma del caso y decirle: Señor,
Como le dijo Job, aunque él me matare, yo en él esperaré. No es fácil, ¿verdad? Y ustedes dirán, no, pero eso es fácil decirlo ahorita y no estando en el desierto ahí con ese sol terrible. Es cierto, pero era lo que el Señor estaba esperando de ellos y es lo que espera el Señor de nosotros en nuestro propio desierto espiritual. Señor, aquí estamos y ya buscamos el agua, ya hicimos nuestra parte, ya nos movimos y no encontramos. Pues vamos a esperar en ti porque tú eres el Dios de las sorpresas. Y dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo número 30 de su libro, verso 7, dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, dice, yo les grité que su fortaleza sería estarse quietos. No gritando, no quejándonos con más, no, que su fortaleza sería estarse quietos. Verso número 15 del capítulo 30 de Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en refidim, o sea, en lugares de reposo, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y saben cómo termina ese versículo? Y no quisiste, dice. No quisiste. ¿Por qué? Porque es complicado tener que sentarse y decir, bueno, vamos a esperar. Pero saben ustedes que esperar tiene también la connotación de amor. Aquel que espera es el que ama. Vamos a esperar en el Señor. No vamos a aquietarnos más, no vamos a estar más ansiosos. Vamos a esperar porque Él va a pelear por nosotros. La Escritura habla claramente que Dios pelea las batallas de su pueblo. Entonces no pensemos mal. Por otro lado, no le cobremos a Dios. Pero ¿será que el Señor está con nosotros? Si Él es nuestro Dios, ¿por qué no nos defiende? Si Él es nuestro Dios, ¿por qué no nos protege? No le cobremos a Dios como si Él tuviera una deuda con nosotros. Porque el que tiene la deuda somos nosotros con Él. Porque Él pagó un precio muy alto por rescatarnos. Entonces no es Él que tiene una deuda. Por eso es que no debemos tener una actitud arrogante o de desespero, mucho menos, porque somos sus ovejas y Él es nuestro pastor y Dios y Padre. Él no nos va a abandonar. Entonces esperemos con calma que Él nos sorprenderá con su providencia. Con su providencia. Saben que cuando habían salido recientemente de Egipto, en el capítulo 14, cuando están siendo perseguidos por Faraón y su ejército, dice ahí en el capítulo 14 y verso número 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Esa palabra es traducida en la Biblia en portugués como aquietai-vos. Quiere decir, fíjense, quédense quietos, quietos. Aquí en la versión en el 60 da a entender, o mejor dicho, fue traducido como estad firmes. ¿Saben por qué? Porque estar firmes o seguir adelante en nuestro camino sin avalarnos, sin perturbarnos por nada, eso es mantener la quietud. De hecho, si algún perro está ladrándonos y está ahí amenazándonos, la calma lo calma a él. El miedo lo pone más bravo y se nos puede dejar encima porque dice, este es mi presa fácil. La calma. Ved la salvación que Jehová hará. Manténganse firmes, manténganse quietos, en calma. Es la idea que está dando a entender ahí el Señor. No debemos de desconfiar, debemos confiar en Él. No permitamos que nuestra alma nos descontrole. Por eso dice, manténganse firmes.
Cuando el alma las emociones y los sentimientos nos descontrola, entonces no podemos ver dónde está la provisión. Bueno, sigamos porque aquí hay algo muy importante que quiero compartir. Pero aquí, además de lo que hemos dicho, pero aquí en el capítulo 17 también dice allí, en el verso número 2 al final, y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? En Números 14, verso 22, dice que el pueblo de Israel tentó 10 veces al Señor. Y el Señor dijo ahí, juró que aquellos que lo habían tentado 10 veces en el desierto no entrarían en la tierra prometida. Imagínense qué complicado es tentar al Señor. Ahora, ¿qué es tentar al Señor? En este contexto que estamos viendo es dudar de sus propósitos. ¿Por qué estamos en Refidín? Descánsense. ¿No hay agua? No, no hay. Dios les va a proveer. Descansen. Dios va a pelear por ustedes. Entonces no debemos desconfiar de sus propósitos. Cuando estamos desconfiando, estamos tentando al Señor. Tentar al Señor también es dudar de su presencia constante con nosotros. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es tentar al Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros, no lo dudemos. Aunque no lo sintamos debido al estado de ánimo que nos encontramos alterado en medio de los problemas y en medio de las vicisitudes de la vida, no, confiemos y digámosle a nuestra propia alma: alma mía, confía en Jehová. Confía. Entonces no dudemos de su presencia constante, ni dudemos en los buenos pensamientos que Él tiene para nosotros, como dice en Jeremías capítulo 29 verso 11, dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. ¿Qué esperan? Agua, yo se los voy a dar. El Señor dice en el Sermón del Monte: aquel que os pida agua, dale de beber. Si alguien te pide agua, dale de beber. Esa fue la orden del Señor a los hombres que quieren ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y si Él pidió eso a los hombres, Él también da agua a los que le piden agua. Él da pan a los que le piden pan. Él dio maná en el desierto. Entonces no hay por qué dudar de la presencia y de los buenos pensamientos, intenciones y propósitos que el Señor tiene para nosotros. No dudemos nunca, porque no podemos darnos el lujo de pensar mal. No podemos, como dice la Escritura, hablando de Job, después de que perdió todo, dice que él adoró al Señor y en momento ninguno él proveyó a Dios despropósito, dice. O sea, como quien dice: Dios ni siquiera sabe lo que está haciendo conmigo. No, él está diciendo: Señor sabe por qué está permitiendo esto y en mi vida. Y bueno, como más adelante dice la Escritura ahí en el libro de Job: yo saldré como el oro, probado como el oro fino. Amén. Entonces, por último, quiero darles una advertencia. Es una provocación a Dios muy grande dudar de su presencia en medio de nosotros. No importa otra vez en qué circunstancias estemos viviendo, Dios está con nosotros. ¿Sí? En Proverbios capítulo 15 verso 1, y esto es muy importante, y este es un pasaje que todos ustedes conocen, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Y para la mayoría de nosotros pensamos que este versículo solamente tiene aplicación en relación con nuestros semejantes, pero no, este versículo también tiene relación con nuestro Dios. La blanda respuesta quita la ira. O sea, yo no debo decir: Señor, ¿será que el Señor está con nosotros? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que realmente Él te interesa por mí? No, eso es dudar de sus propósitos. No lo hagamos, porque estas ya no son respuestas, no son aseveraciones blandas. Eso ya tiene un poquito de aspereza, ¿ya? La palabra áspera dice: hace subir el furor. Gracias a Dios que Dios es paciente.
Gracias a Dios que Él puede oír nuestros comentarios y no decir nada y mantenerse en calma, porque Él sí sabe administrar la calma. El Dios de paz dice: en breve destruirá a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz, siempre en paz. Por eso es que Él siempre piensa bien. Él siempre, todos sus planes han sido diseñados de tal manera que hay orden y perfección, porque es el Dios de paz. Entonces, aprendamos a hablarle correctamente al Señor, aun cuando estamos en momentos difíciles. Como mencionamos, bendito sea el Señor por su paciencia. Sin embargo, la advertencia es: tengamos cuidado con lo que hablamos. Lo ofendemos cuando dudamos de su presencia. Lo ofendemos cuando dudamos de sus propósitos en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Por último, el Señor le dice a Moisés en el verso 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. El propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 verso 32 les dijo lo mismo al pueblo de Israel: ¿por qué buena obra me van a apedrear? Solo buenas cosas el Señor les había hecho. Los había sacado de Egipto, les llevaba la columna de humo, les daba la columna de fuego en la noche, proveyó maná, les daba agua cuando necesitaban, les dio carne cuando pidieron carne. O sea, aún en medio de una circunstancia difícil, les dio lo que querían. Muchas veces lo que el Señor nos da en medio de reclamo no es de bendición para nuestros corazones. De hecho, podemos decir que generalmente no lo es. Por eso es que tenemos que aprender a pedirlo de una buena manera, la blanda respuesta, el pedido blando. Dice, desaparece obstáculos y hace que el Señor nos bendiga de una forma preciosa. Entonces el Señor dice que le dijo a Moisés, verso 5, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos del pueblo y toma también en tu mano tu vara, y dice: tu vara con que golpeaste el río. Fíjense ustedes que el Señor relaciona aquí y menciona la vara, pero no dice solamente la vara, dice la vara con la que golpeaste el río. Ahora, noten por favor que cuando Moisés golpeó la vara, el río se convirtió en sangre. En sangre. Ahora, esa vara que convirtió las aguas en sangre era la misma vara que Moisés iba a usar para golpear la roca. Dice aquí: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, delante de ti. Qué importante es que nosotros honremos la presencia del Señor que está delante de nosotros. Y golpearás la peña, dice. Había una roca ahí. Había una roca, una piedra enorme. ¿Y de dónde? Miren ustedes, eso es lo que quiero que ustedes vean. Delante de nosotros es imposible que pueda abrir agua de esa roca, pero la verdad es que hay muchas fuentes de aguas que salen de las rocas. Fuentes de ríos nacen de las rocas. Ahí de alguna manera se abre la brecha y sale. Ahora, ¿en qué parte de la roca salió el agua? No lo sabemos. Lo que sí es importante notar es que el Señor le dijo: delante de la roca había una peña, una piedra enorme. Y dijo: con la vara, dice aquí, miren, golpearás la peña. Que si esa vara golpeó el río y convirtió en sangre, aquí lo que está hablando también es de la herida de Cristo, que a través de nuestro golpe, nosotros golpeamos a Cristo con nuestras palabras, con nuestras actitudes, lo herimos, y por eso su sangre fue derramada, o sería derramada. En aquel momento era una figura, pero de esa herida Él nos dio agua que salta para vida eterna. O sea, la roca, lo que para nosotros era imposible. Vean ustedes que cuando Zacarías está en el templo quemando incienso, fue la única oportunidad que, según sabemos por la tradición sacerdotal, era tal vez una vez en la vida que un sacerdote podía tener la oportunidad de quemar incienso en el lugar santo. Y ahí está, ya viejito, Zacarías quemando incienso, y de repente aparece el ángel Gabriel ahí adentro y le da la noticia que él va a tener un hijo, y le da los detalles del hijo. Fíjense, los detalles.
Y después de terminar de darle todo lo que el hijo tendría, dice algo aquí muy importante. Fíjense pues, estoy leyendo en Lucas capítulo 1 y en el verso número 13 al 17. Y dice, verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor del Dios de ellos, ya hablando del ministerio de ese niño, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías delante del Mesías, para hacer volver al corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese será tu hijo. Y le dijo el Señor a través del ángel Gabriel, y le dijo de una vez que se llamaría Juan. Verso número 18, dice, y dijo Zacarías al ángel, pero ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mire la dificultad natural que Zacarías le presentó al ángel Gabriel. Él apareció ahí, él entró con temor cuando él vio al ángel. Cuando él salió del tabernáculo, del templo, todos sabían que él había visto una visión porque venía mudo, ya no podía hablar. Fue una visión, fue algo extraordinario, algo sobrenatural. Pero él comenzó a poner el obstáculo natural que él veía. Él ya estaba viejo y su mujer estéril. Oh, hermanos, no veamos esa roca. No veamos esa dificultad. No pongamos las dificultades naturales como más importantes o como superiores al poder de Dios. Dios está arriba de cualquier dificultad. No importa que para ti pueda ser intransponible, que no, es imposible quebrar esa roca, que de la roca va a salir agua. Claro que sí, si el Señor da la orden, de ahí saldrá agua. Circunstancias naturales son, cuando las vemos delante de nosotros, les ponemos importancia, son contra el anuncio divino, contra la voluntad de Dios. Igual parece con nosotros. En medio de la dificultad, todo nos parece imposible de solucionar, duro de quebrar, pero para Dios nada es imposible. Por eso es que cuando el ángel Gabriel le fue a anunciar a María, le dice en el versículo número 36, he aquí tu parienta Elizabeth, capítulo 1 de Lucas, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Escuchen, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Por tanto, aquí está delante de la roca el pueblo de Israel, y Moisés delante de los ancianos golpea, hiere la roca, y dice que comenzaron a salir aguas, dice aquí, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero infelizmente el lugar fue registrado como Masá y Meribá, que es contención o rencilla. Oh, hermanos, que nuestras experiencias no queden registradas en nuestra propia biografía como experiencias de queja y de murmuración, sino que nuestras propias experiencias puedan quedar registrados en nuestro libro, que el Señor registra como victorias que supimos esperar, que levantamos nuestras manos y le dijimos, Señor, esperamos que tú seas nuestro proveedor, porque nada, pero nada es imposible para ti. Bien dice la Escritura en el Salmo 78 y versículo número 15. Hendió, dice, hendió las peñas en el desierto. Fue lo que hizo en esa experiencia. Y les dio a beber como de grandes abismos, mucha agua. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Oh, que el Señor nos permita ver. Y si ustedes piensan que esto es solo la experiencia del pueblo rebelde y murmurador en el desierto, veamos que nosotros, qué experiencias son las nuestras. Son semejantes a las de ellos, y podemos también nosotros delante de nuestra roca murmurar, porque la roca de ellos es la misma roca nuestra. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo número 10 y verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo.
La roca es Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender la lección que el Señor le dio a la samaritana. Si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed, pero el agua que yo daré salta para vida eterna, y nadie al beber de esa agua volverá a tener sed. Ya no tendrás sed de las cosas de esta vida cuando pruebes el agua de la roca, el agua que te da Cristo, porque Cristo es nuestra roca. Él dice también, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir entonces que para tener aguas en medio de los problemas, en medio de la dificultad, ¿qué vas a hacer? Canta a tu pozo, levanta tus manos y en ese desierto de tu vida, en esa dificultad, en ese desánimo, cántale al Señor, y cuando tú veas, tal vez hoy, tal vez mañana, o de aquí a 2 días, de aquí a 3 días, en el tiempo determinado de Dios, Él te va a dar la respuesta, pero no entres al desespero. Que Dios no permita que en nuestras biografías queden registradas memorias en las cuales digan Masá y Meribá, más que pueda estar registrada, aquí hubieron victorias en la vida de este hijo mío. El pueblo bebió porque la roca que fue herida es Cristo. Bebamos también nosotros cantándole y adorando al Señor de todo corazón. Bendigamos al Rey de Gloria, porque Él es digno, Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No temamos, no importa dónde nos encontremos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, en esta hora, por tu infinita misericordia. Gracias por concedernos tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra haya entrado a lo más profundo del corazón de mis hermanos, para que en las dificultades más serias y delante de una peña no puedan ver los obstáculos naturales como imposibles de vencer, más que puedan ver al Dios Todopoderoso que está arriba de todas las cosas y que puede hacer salir agua de la peña, como lo hizo a través de Cristo Jesús y a través de su herida. Señor, testigos hay de lo que tú has hecho, y testigos hubieron en aquella época de lo que tú hiciste. Señor, hoy también a través de tu palabra y a través de tu siervo hay testigos de que Dios hace obras maravillosas con nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén. Cantemos otra vez el canto que cantamos al inicio. Un grande Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado limpió, me guarda y sostiene, feliz en su amor mi vida
del mal redimió. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá, su mano me defenderá. Amén. Salve mi Cristo, salve Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante. Y por toda la eternidad voy a adorarte. Te exaltaré con todo mi ser para siempre, oh Dios. Digámosle, Emmanuel, salve mi Cristo, salve Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante. Y por toda la eternidad voy a adorarte. Te exaltaré con todo mi ser para siempre, oh Dios. Emmanuel, muchas gracias por estar con nosotros, porque siempre, nunca nos has abandonado, Señor, y evidencias de tus cuidados y de tu amor hemos tenido. Oh, que tú también tengas evidencias de nuestra gratitud y de nuestra confianza y de nuestra fe en ti, Señor. Que no importa lo que estemos viviendo, para ti nada es imposible. Tú harás cosas maravillosas en medio de nosotros, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, la roca herida, te agradecemos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Primero Dios, el próximo miércoles vemos otra parte más sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.